Con un voto en contra, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió subir 25 puntos base la tasa de referencia. De esta manera, la tasa objetivo pasó de 6.75% a 7%. Este es su nivel más alto desde marzo de 2009. Para analizar el tema nos acompañan Enrique Quintana, Jonathan Ruiz y Abraham González. Bienvenidos. Gracias, Susi. Gracias. Pues bueno, ¿cuál es su lectura de esta decisión? Enrique, ¿podríamos ver el fin de un ciclo alcista en Banco de México? Todavía es prematuro. Hay versiones que señalan, Susana, que así es, que probablemente estemos viendo el último incremento al menos de este año. Pero creo que dependerá de toda una serie de factores del entorno. Hay la sensación de que sí, por el hecho incluso de que hoy no fue unánime la decisión. Por primera vez en muchas reuniones no votaron los 5 integrantes de la Junta de Gobierno en el mismo sentido. 4 votaron por incrementar la tasa de interés y alguien dijo que no. No lo sabemos ni lo vamos a saber hasta que se presenten las minutas y no sé si en ese momento sepamos cómo estuvo el voto específico de cada integrante de la Junta, pero sí refleja el hecho de que hay quien dentro del propio Banco de México está considerando que llegamos ya hasta el límite alto, hasta el máximo. Entonces, esto me parece que va a depender de la trayectoria de la inflación. Si la inflación llega a niveles por abajo del 6%, digamos en los meses de septiembre, octubre, creo que tendremos sí la posibilidad de que ya no haya más alzas, a pesar de que la Reserva Federal todavía eventualmente considere un incremento más. Pero si la inflación por cualquier razón se saliera de estos niveles, tuviéramos 6,5% todavía hacia el fin del tercer trimestre, yo no apostaría a que no hay más alzas. Creo que todavía hay una ventana donde puede darse un incremento más. ¿Ustedes qué creen? Pues fundamentalmente la preocupación parece haber pasado en términos de la inflación, que es la razón fundamental, como dice Enrique, por la cual subieron las tasas, ¿no? Parecería que la inflación en el punto que les preocupó fue en 2 elementos fundamentales. Uno, el impacto de Estados Unidos, obviamente por el encarecimiento del dólar y lo que eso conlleva en el país, y otro, el precio de los energéticos, porque no solo pega en el precio de la energía, como puede ser la gasolina o el gas, sino también en el precio de los servicios que usan gasolina, como puede ser el transporte público, que también tuvo un impacto. Parece pues que no va a haber, no hay perspectiva de que haya un incremento muy fuerte más en estos precios, porque en realidad, digamos, en la gasolina, hoy publica el Financiero que prácticamente ya se contuvo, perdón, lo publicamos ayer, que ya se contuvo el precio de la gasolina, y en el caso del gas LP sí sigue presionando, porque a razón de que se liberó el mercado al inicios de este año y eventualmente hubo ahí algunas modificaciones que pues contribuyeron a una mejor rentabilidad de quienes venden gas y pues lo elevaron el precio, ¿no? Solo como dato, en lo que va del año, la Magna, si contamos lo que subió, digamos, con el gasolinazo es 13.61% lo que subió, pero ya no ha subido, digamos, después de enero. Y en el caso del gas LP, ese lleva en lo que lleva el año casi 20% de incremento. Entonces, al parecer ya está restringido, digamos, el incremento al gas LP, pero parece que hasta ahí se quedó. Entonces, bajo esa perspectiva de que el dólar no debe preocuparnos tanto como al inicio del año, lo mismo que los precios de los energéticos, pues parece ser una situación de estabilidad la que podemos esperar, Susi, desde mi perspectiva, hacia el resto del año, ¿no? Ya con una perspectiva de menos presión inflacionaria, ¿no? Abraham. Creo que, el tema obviamente de la inflación será fundamental y el debate se va a centrar también en lo que pase hacia 2018. Dependerá mucho de lo que haga la Fed. Hay quienes ven un incremento, quienes ven 2 y, por ejemplo, hay Goldman Sachs que ve hasta 4 incrementos de la Fed en el siguiente año. Y para Banxico sería difícil también desligarse un poco de 4 incrementos. Hasta ahora lleva 3 y en todos los movimientos que ha hecho la Fed, el Banco de México ha reaccionado a la par y además de los incrementos adicionales que hizo el Banco de México. Pero hacia 2018 es en donde hay un poco más de división entre los analistas. Por una parte, el mercado también empieza a descontar que ya habrá recortes a la tasa de referencia en 2018 en México, pero por otro, pues existen las previsiones de que la Fed va a subir más la tasa de referencia. Creo que ahí es donde se centra el debate.
En general, hay como una opiniones más unánimes acerca de que esta sería la tasa terminal del Banco de México. Como ya dijeron tanto Enrique como Jonathan, dependerá de lo que pase, y de hecho en la terminal tenemos un gráfico, a ver si lo podemos ver, que habla justamente de la trayectoria que ha seguido la tasa de referencia respecto a la inflación, y esto es una trayectoria de largo plazo. Además, 2008, vemos que el pico que tocó la inflación en 2008 fue de 6.53, y en aquel entonces la tasa de referencia estaba en 8.25. Hoy estamos viendo niveles, hoy precisamente salió el dato, 6.26%, y la tasa está en 7%. Si ese es el pico, que no es lo que se espera que el pico se alcance julio, agosto probablemente, es este incremento, más bien la tasa de referencia, entonces ya podría estar bajando. Mientras eso no suceda, pues la tasa de referencia se mantendría, y por supuesto, insisto, dependerá mucho también de lo que haga la Fed, ¿no? Por lo menos para este año no se prevén aumentos, o quizá hasta diciembre, de la tasa de referencia. Eso es lo que dice el mercado de futuros. Bien, entonces digamos que esta decisión es congruente con el proceso para regresar a la inflación al objetivo de Banco de México. Sí, de hecho, no había prácticamente nadie que pensara que hoy Banco de México no incrementaría la tasa de interés. Me refiero a expertos, evidentemente. Todo mundo estaba esperando esta alza de 1/4 de punto. Más bien la incógnita es hacia adelante. Y creo que con este ajuste Banco de México está diciendo dos cosas. Uno, sí nos sigue preocupando la inflación, no podemos obviarla, es un 6.3%, nivel más alto en 9 años. Cuidado, focos amarillos, sí nos sigue preocupando. Y dos, el tono del comunicado refiere que probablemente, en efecto, tengamos una curva a la baja, sea en una quincena, en 2 quincenas, en un mes, pero ya no tendremos de manera significativa alzas el resto del año. Más bien, hacia final del año vamos a tener una curva a la baja. Si no fuera así, entonces sí tendríamos que esperar quizás otro punto u otro 1.5 por lo menos de incremento de las tasas, pero no es así. Jonathan refería el tema de la gasolina. Si vemos los datos de la inflación de la gasolina y el gas, que es lo que ha subido realmente, si vemos los datos de inflación del 6.3% de incremento en los últimos 12 meses, solamente una cuarta parte de ese incremento se explica por los energéticos. 3/4 partes se explican por otras razones. Por ejemplo, algo muy relevante es el precio de los alimentos. Hemos tenido un ciclo donde el precio, sobre todo de bienes perecederos, de frutas, verduras, hortalizas, se han ido para arriba. Y prueba de ello es que si alguien fue al mercado el último fin de semana, pues cómo le fue con el jitomate. El jitomate, para variar, es de los productos que más influyó en el incremento del precio de los precios de la última quincena. Y así han estado muchos productos perecederos. Entonces, ahí está probablemente la fuente más importante del crecimiento de los precios en los últimos meses. Y viendo hacia adelante, perdón, también en contribución a lo que decía Enrique, el Banco de México, y lo comentábamos antes de este programa, que el Banco de México ha hecho referencia a los salarios, no como algo que le preocupe en demasía, pero empieza a notar pues que hay una restricción entre la oferta laboral y la demanda justamente de trabajadores. Es decir, parecería pues que aunque no hemos alcanzado un límite eventualmente, pues parece que empieza a preocupar la cuestión laboral al Banco de México, ¿no? Ese es un tema muy debatido y debatible. Banco de México, particularmente Agustín Carstens y algunos integrantes de la Junta, parecen tener un olfato especial. Cada vez que dan un poquito de incremento de salario, dan el manazo. Cuidado, cuidado, cuidado. Es algo que les preocupa mucho y que ha motivado incluso críticas de las propias organizaciones empresariales, porque no se ha demostrado que los incrementos salariales sean el combustible de la inflación. Sin embargo, en efecto, ahí está en el comunicado cierta referencia en torno a lo que técnicamente llaman ellos la estrechez del mercado laboral, es decir, que ya no hay tanta gente disponible para contratar. Entonces, cuando una empresa tiene que llenar una vacante, pues en ocasiones tiene que pagar un poco más para poder ocupar esa vacante, y esto Banco de México teme que sea algo que pueda permanecer en el largo plazo y presionar a los costos y por lo tanto a los precios.
Sí. Precisamente, ¿cuál ha sido pues el desempeño que hemos visto de los créditos de las tasas hipotecarias conforme han ido incrementando las tasas de interés desde diciembre de 2015? Creo que es interesante la dinámica que han tenido los diferentes créditos, ¿no? Por supuesto, la pregunta del público puede ser, bueno, subió la tasa el Banco de México y a mí ¿cómo me va a afectar? Ya no es tiempo de comprar, digamos, de buscar un crédito hipotecario. Sí es tiempo, todavía no. Estamos viendo en la pantalla una gráfica en donde se representa cuál ha sido la trayectoria desde desde enero de 2015 a la fecha del CAT hipotecario. Y vemos que en julio, por ahí de mediados, después de julio, en mediados de 2016 tocó un mínimo. Para ese entonces Banxico ya estaba subiendo la tasa de referencia y desde entonces a la fecha pasó de 12.46 a 13.39, que es un incremento de 93 puntos base. Si recordamos, de diciembre de 2015 a la fecha, Banco de México ha subido 400 puntos base su tasa. ¿Y por qué no se refleja de esta misma forma? Por la dinámica en la que se están moviendo los rendimientos. Es un aplanamiento en la curva de rendimientos que lo que hace es disminuir los rendimientos a largo plazo, o al menos, por ejemplo, en este caso, no tener tanta presión en el largo plazo, y en las tasas de corto plazo sí. Que eso se puede ver reflejado en todos los créditos que están referenciados a la TIE, que son principalmente los créditos a empresas, créditos en tasa variable, por supuesto, créditos hipotecarios también en tasa variable. Esos sí van a tener un impacto, digamos, inmediato, ¿no? de este aumento, y así lo han tenido durante los últimos aumentos de tasa que ha tenido. ¿Y crédito al consumo? En crédito al consumo también, vaya, es un poco difícil. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito no es tan significativo el impacto. Claro, pensando en que tienes de pronto tasas con tarjetas de crédito con CATs de 80%, 70%, pues te suben 4 puntos porcentuales. Tampoco es una, no hace gran diferencia dentro de esos instrumentos. Pero lo que sí podemos ver es ahí la trayectoria, por ejemplo, del consumo en México respecto a la tasa objetivo, y vemos que de noviembre de 2015 a la fecha sí hay una disminución. Al menos pasó 2.7 a 2.12, y la tasa en ese entonces pasó de 3% a 6.5%. Aunque algo que está pasando, Susi, es no solamente el incremento de las tasas en las tarjetas. Cuando uno ve estas alzas ni lo nota. Si pagabas una tasa de 28% y te la suben a 29%, en tu mensualidad y en tu pago mínimo ni lo vas a percibir, es demasiado pequeño. Pero ¿sabes qué está pasando? Que mucha gente está llegando al tope, al límite de crédito que le autorizó el banco en su tarjeta. Entonces, si ya no tienes un límite de crédito muy alto, si resulta que tienes 4 tarjetas y en las 4 están topadas al nivel más alto, yo creo que nadie se identifica con esta circunstancia. Nadie. Realmente, entonces ya no hay espacio para usar la tarjeta y comprar algún bien duradero o pagar una comida o lo que usualmente hace uno con una tarjeta. Y esto se está viendo en esta caída en el ritmo del consumo, en este crecimiento mucho menor del consumo que ya estamos viendo en estos primeros meses del 2017. ¿Y esto sin duda va a impactar al crecimiento económico del PIB? Sí, lo va a impactar porque el consumo había sido hasta ahora, incluso en el primer trimestre, según nos enteramos esta semana, el 80% del crecimiento de la economía este año, el primer trimestre, se derivó del consumo. Entonces el consumo es un motor que se está desacelerando, está más flojo, ya no tiene la potencia que tuvo el año pasado. ¿Qué es lo que puede compensar? Las exportaciones. Las exportaciones sí están funcionando con más celeridad porque la parte industrial de la economía norteamericana está recuperándose. Entonces hay un efecto de compensación que va a hacer que no nos vaya tan mal en este 17. Bien, entonces, ¿qué es lo que le preocupa a Agustín Carstens según los tuiteros? Hicimos un sondeo a través de Twitter. Ya hay 69 personas que se han expresado en torno a qué le preocupa más a Carstens en el Banco de México. Y pusimos 2 opciones. ¿Qué le preocupa más, el dólar y Estados Unidos o la gasolina y el gas LP?
Y lo que nos dicen, al menos las personas que están en Twitter, es que en 68% les dicen que le preocupa más el dólar y Estados Unidos. Es decir, que parecería, a su juicio, que pues para Carstens no es un asunto muy relevante o tan relevante como el dólar, el tema de las gasolinas o el gas LP, ¿no? Y respecto a lo que decían, hay un impacto adicional en el tema de los bancos. Sí hay tasas, eventualmente, con las tasas de crédito que se podrían ver impactadas, algunas de ellas, pero también las tasas que son las tasas de ahorro, finalmente, o las tasas de pagarés, que han tenido también un incremento a raíz de la elevación en la tasa de referencia de Banxico. Ahora tenemos tasas de alrededor del 4, del 5%, que no habíamos visto desde hace tiempo, que, sin embargo, por consecuencia de la inflación, pues tampoco llegan todavía a convertirse en tasas, pues en términos reales positivas, ¿no? Porque si la inflación está en 6, pues aunque te den el 5, pues no te alcanza, pues. Pero bueno, estamos viendo ya pues también una elevación en las tasas de ahorro y de pagarés en el banco, como un aspecto positivo, digamos, de este incremento, ¿no? Bien, entonces, para concluir, ¿qué es lo que le debe de preocupar al ciudadano mexicano? Mira, yo creo que seguimos en un entorno complicado, con una circunstancia incierta. Probablemente ya no veamos alzas como las vimos en el primer semestre del año. No descartaría todavía alguna en caso de que esta se dé. Pero creo que lo que debe preocuparnos es seguir con prudencia. Me parece que hay que seguir adoptando una actitud prudente en el sentido de no endeudarse si es posible, no hacerlo, pagar si es posible hacerlo. En caso de tener una deuda, pues planear claramente lo que se va a asignar y tampoco caer en pánico. Ya hablábamos de los créditos hipotecarios. Si uno ya contrató su crédito hace 1 año, 2 años, 5 años, la mayor parte de los créditos hipotecarios en México tienen pagos fijos o tasas fijas. Entonces se pueden ir al cielo las tasas y uno va a seguir pagando lo mismo. Entonces hay que ver la circunstancia personal para no caer en conductas injustificadas de acuerdo a una realidad económica que sí está complicada, pero